2018, el mundo de anteayer es el título de nuestro próximo reportaje. Repasa los principales acontecimientos del panorama internacional de un año que muchas veces recuerda los errores y las trampas del pasado, de los atentados terroristas a los nacionalismos, de los populismos a la carrera armamentística y el fantasma de la guerra nuclear. La administración Trump ha generado numerosos terremotos. Uno de los últimos ha acabado con la dimisión del secretario de Defensa tras la decisión del presidente de retirar de forma unilateral las tropas en Siria. El 2018 ha sido testigo de ataques terroristas ideológicos, xenófobos, guerras enquistadas que han cambiado o pretenden cambiar fronteras para siempre, atentados flagrantes contra los derechos humanos. También la esperanza de reunificaciones, de ruptura con statu quo impuestos por la fuerza, contra las libertades individuales, populismos, carrera de armamentos, política de bloques. En general, este año parece haber caído otra vez en la trampa de afrontar problemas globales con viejas fórmulas locales. Our nation and the world are shocked and stunned by the grief. This was an anti-Semitic act. You wouldn't think this would be possible in this day and age, but we just don't seem to learn from the past. El día de San Valentín, en un instituto de Parkland, Florida, Alexander Ball abre fuego contra los estudiantes y mata a 17. Al día siguiente se repite en Fort Lauderdale, esta vez a manos de Nicolás Cruz. Supone el comienzo de un movimiento, Marcha por Nuestras Vidas, que exigirá el cambio de las leyes de posesión de armas en Estados Unidos. En la mayor parte del resto del mundo, las víctimas son números sin nombre. En enero, Turquía lanzaba la operación Ramo de Olivo para limpiar el norte de Siria de fundamentalistas, milicianos contrarios a Damasco y guerrillas kurdas. Los estertores de una guerra que en 4 años ha cambiado las fronteras de Oriente Medio. Armas químicas, hospitales bombardeados. Yemen vive el infierno de una guerra civil alimentada por la vecina Arabia Saudí, en teoría para contrarrestar la influencia local de Irán desde 2015, que ya ha causado la muerte de unos 85.000 niños, según la ONU. Huyendo de las pandillas armadas, de las mafias, de la corrupción, del hambre, miles de centroamericanos se han puesto a caminar para huir de la muerte. Destino, Estados Unidos. Allí les espera el ejército, jaulas para los niños. Jacqueline Kahl, 7 años, moría en una de ellas deshidratada. La deriva autoritaria y violenta del presidente Rafael Ortega de Nicaragua ha vuelto a sumir al país en el caos. ¡Eso mismo! Ha llegado la hora de la recuperación. El 4 de agosto, el presidente Nicolás Maduro denunciaba el supuesto atentado con un dron explosivo. En el año 2018 ha continuado el éxodo de venezolanos. Sergei Skripal, ex coronel del KGB ruso y doble agente británico, fue envenenado con su hija Yulia con el agente letal nervioso soviético Novichok. Al final, las únicas víctimas fueron una mendiga que pasaba por allí y el máximo responsable de los servicios de inteligencia militar de Putin. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех. ¡Да! Vladimir Putin se perpetúa en el poder como presidente de Rusia. Lo mismo que Xi Jinping en China. O los Castro de Cuba con su peón Díaz-Canel. En otros lugares, como Brasil, el cambio no puede ser más radical. El ex premier Lula da Silva ha acabado en la cárcel y ha ganado los comicios en septiembre Jair Mesías Bolsonaro, el candidato de la extrema derecha.
En México hay un nuevo presidente, esta vez de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Después de pedir más dinero a los Estados miembros europeos de la OTAN, Donald Trump pasaba desfile en Londres en su visita a la reina de Inglaterra. Después, los presidentes de Estados Unidos y de Rusia se reunían en Helsinki. El hecho de que Trump se mostrara tan deferente con Putin volvía a encender todas las alarmas. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. Trump era tomado a chanza en la ONU. Su conflicto judicial no conocía precedentes en 2018. En Francia, la política de recortes e impuestos ha lanzado a la calle una nueva oleada de indignados contra el presidente Emmanuel Macron. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. El 11 de diciembre, en la denominada capital de la Unión Europea, Estrasburgo, un radical que se dio a la fuga abría fuego en un mercadillo de Navidad. Por Bruselas también ha pasado este año el desafío sin fronteras de la seguridad de la red y los derechos de los usuarios. Cambridge Analytica, el monstruo de datos que garantiza éxitos electorales, podría haber sido definitiva en la victoria de Trump. Facebook, la red social que ha pedido disculpas por vender perfiles y haber sido instrumental en la difusión de bulos en campaña, ha sido escrutado por el Congreso de Estados Unidos y por la Unión Europea. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. La cuenta atrás del Brexit, previsto para el 29 de marzo de 2019, ha causado un terremoto político constante en Reino Unido este año. Lo mismo que para las instituciones comunitarias. En Irlanda se votaba en referéndum la aprobación del aborto. El Papa visitaba el país y era increpado por delitos de pedofilia, abriendo otra crisis en el Vaticano. Las primeras elecciones de la era post-Mugabe acababan con violencia en Zimbabue. En Sudáfrica, el nuevo presidente Cyril Ramaphosa anunciaba la confiscación de tierras a los blancos como venganza racial por el pasado del apartheid. También en agosto, familias separadas desde la división de la península coreana en 1945 volvían a reunirse. El resultado del deshielo entre las dos Coreas al más alto nivel, después de la histórica participación del norte en los Juegos de Invierno organizados por el sur y la apertura de la Casa Blanca hacia Kim Jong-un. Todo sea por los nuevos intereses geoestratégicos. Como había prometido, Trump trasladaba la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Para la comunidad internacional, la Ciudad Santa se rige por un estatus provisional desde la guerra de 1967. Las protestas palestinas se concentraban en la Franja de Gaza, sellada entre el mar y el muro. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. Trump ha vuelto a declarar la guerra a Irán después de que su predecesor Obama alcanzara un acuerdo nuclear. It is a bad news. Y en junio, Donald Trump anunciaba que su país dejaba de formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según él, por discriminar a Israel. It is a privilege and an honor to say that we have also elected the youngest woman in American history to serve in Congress. En las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, los demócratas daban un varapalo en el Congreso a la administración en curso, que sin embargo reforzaba su mayoría republicana en el Senado. El aliado de Estados Unidos e Israel contra Irán, Mohammed bin Salman, heredero del trono saudí, permitía conducir a las mujeres.
Después, algunas de las líderes fueron y siguen encarceladas. El espeluznante asesinato político del periodista saudí Jamal Khashoggi, con las filtraciones orquestadas por su aliado político, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, han conmovido al mundo en 2018. Colaborador del diario Washington Post, Khashoggi era una voz crítica y su muerte ha llegado a las cámaras norteamericanas y a la cumbre del G20 en Buenos Aires. Los periodistas en peligro y Jamal Khashoggi asesinado han sido elegidos personajes del año por la revista Time. Dr. Martin Luther King's body. La esclava sexual del Estado Islámico en Irak, Nadia Murad, y el médico congoleño Denis Mukwege, ginecólogo de mujeres violadas, recibían en Oslo el Nobel de la Paz, coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 2018 se ha recordado también el 50 aniversario de los asesinatos de Martin Luther King y de Robert Kennedy, el aspirante a candidato demócrata, ex ministro de Justicia de su hermano, también asesinado 5 años antes. Los líderes mundiales se daban cita en París para conmemorar aquel 11 del 11 a las 11 de la mañana de 1918, cuando se ponía fin a las hostilidades de la Gran Guerra. Tend to compare the European Union with the multinational empire of Austria-Hungary pre-1918. 50 millones de habitantes con 12 religiones diversas convivían en un mundo sin nacionalidades, fronteras ni pasaportes. Un mundo que recreó magistralmente con su recuerdo de la Viena de hace 100 años el escritor Stefan Zweig en sus memorias El mundo de ayer. 2018 comenzaba con un eclipse que podía verse en los lugares más recónditos del planeta, comúnmente conocido como luna de sangre. Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever